Habrán visto en el programa, como decía la doctora Loco, los puntos que vamos a tocar. Perdón, ¿qué íbamos a tocar? ¿Y por qué íbamos a tocar? Si me disculpan, me voy a parar. La antecesora a esta norma, el decreto de ley 326, databa del año 56, un gobierno de facto, y se mantuvo durante más de medio siglo en vigencia. Durante más de medio siglo en una sociedad como la nuestra, que ha habido grandes cambios y sobre todo en derecho laboral ha habido grandes avances, y sin embargo esta ley no se benefició con todos los grandes avances que hubo en el mundo y en la Argentina respecto del derecho laboral. A punto tal que si nos atenemos a la letra fría del decreto ley 326, fíjense ustedes que una empleada doméstica por horas no tenía licencia por enfermedad, porque la licencia por enfermedad estaba reconocida al personal sin retiro, es decir, con cama. Fíjese usted que las empleadas domésticas, que eran madres, no tenían los derechos de una mujer trabajadora, tanto sea de licencia, tanto sea de beneficios. Entonces, sin duda, estamos en una situación de discriminación. Y esto pasó, como le digo, más de medio siglo. Por lo tanto, nadie del terreno político va a poder decir que es ausente, es ajeno a esta problemática que duró durante tanto tiempo. Pero no importa, pasó, y eso es lo importante. Desde justamente hace unos meses, 2 años, esta nueva ley, que lo que vino a hacer es elitizar el régimen, es decir, asimilarlo a la ley de contrato de trabajo. Bueno, ahora vamos a ver cómo avanzó durante estos años los institutos que se incorporaron al régimen jurídico que no existía. Fíjense, el decreto ley 326 tenía 20 y pico de artículos. Así que, digamos, yo también me pregunto, como pasa por lo general cuando después de mucho tiempo de estar bajo un régimen injusto, pongámoslo entre comillas, no corramos el riesgo de pasarnos al otro lado. El derecho laboral muchas veces y por muchos está entendido como una lucha de clases a veces. Parecería que todos los empleadores son malos y todos los trabajadores se quieren aprovechar de él. O defender extralimitadamente. Cuando en realidad no es así. En servicio doméstico, especialmente, muchos empleadores de servicio doméstico son también trabajadores de otros regímenes laborales. Y la diferencia económica a veces no es tanta. Y la ley se aplica tanto a uno como a otros, es decir, al empleador que tiene un muy buen pasar económico y aquel que necesita de una trabajadora doméstica para poder salir a trabajar. Entonces, pienso yo que acá vamos a tener que ver, y lo miro acá Alejandro, ser muy cuidadosos en cómo se aplica esta ley. ¿Por qué? Porque es una ley erga omnes, pero ocurre que los empleadores no son todos exactamente lo mismo. Recordarán el famoso tema que fue discutido y tuvo un tratamiento distinto en capital y en provincia, era si trabajaba más de 4 horas diarias y más de 4 días por semana, tenían que darse ambos supuestos, configuraban una relación laboral. De lo contrario, era una locación de servicio y ajena al régimen. ¿Por qué? Porque no se daban uno de los dos requisitos que marcaba el decreto de ley. En Capital Federal, hace un tiempo, ya se empezó a adoptar, más allá de la discusión técnica del tema, ya se empezó a adoptar el criterio y empezó a considerarse, aún antes de la sanción de esta ley en el tribunal doméstico, el criterio de no importaba la cantidad de horas, porque bueno, era un juego de la conjunción y todo ese tipo de cosas, que eso, bueno, es para discusión. Pero lo importante era que, fíjense ustedes, si nos ateníamos a la letra fría de la ley, es decir, tenía que trabajar mínimo 4 horas, mínimo 4 días, algunos decían, bueno, si trabaja más de 16 horas ya es una relación laboral, pero no es así, pues tenía que darse ambos supuestos. Por lo tanto, ocurría si una persona trabajaba solo 3 días por semana, no los 4 que decía la ley, y trabajaba 10 horas por día, que podía ser, estaba trabajando 30 horas por semana, y sin embargo no estaba dentro del régimen laboral. Entonces, en cuanto al cálculo monetario, siempre es la remuneración dividido 25,
la remuneración mensual dividido 25 me da el salario de días de vacaciones. Pero lo que traía acá mucha duda en cuanto a la interpretación era cuántos eran los días que le correspondía al personal, que le corresponde al personal. Pues no, acá no estamos hablando de personal que tienen relaciones de trabajo de muchas horas semanales. A veces son pocas horas semanales o viene un día, viene 2 días. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular los días de esas vacaciones? La norma, en principio, viene a replicar, entre comillas también, pero replica un poco lo que es la ley de contrato de trabajo, estableciendo estas franjas de 14, 21, 28 y 35 días, de acuerdo a la antigüedad, si es cuando no exceda de 5, de 10, de 20 o de 20 años, o cuando exceda de 20 años. Ahora, lo que pasa es que en este sentido había muchas trabajadoras que trabajaban 1 o 2 veces por semana y por más que hayan trabajado menos de 6 meses, al momento de gozar de la licencia no llegaban ni siquiera 20 días efectivos, porque trabajaban tal vez un día, pero hacían, no sé, 8 horas en un día. Esto se viene a subsanar con el decreto reglamentario, de algún modo, en donde se dice que en caso de que no se lleguen a estos parámetros que recién venimos diciendo, se pone un límite, un piso mínimo en este sentido, en donde se dice que cuando la trabajadora haya prestado tareas entre 4 y 7 semanas de trabajo va a corresponder siempre un día, si no es más, obviamente. Entre 8 y 11 semanas de trabajo, 2 días. Entre 12 y 15 semanas, 3 días. 16 y 19, 4. Y más de 20 semanas, 5 días. Obviamente, si ya pasamos los 6 meses, ya nos corresponde todo. Y otro de los enigmas que se planteaban es, bueno, a mí me dice 14 días de vacaciones. Entonces, si la trabajadora viene una vez por semana, yo cuando le doy las vacaciones le tengo que pagar esos 14 días. Este es lo primero que se me... ¿Cómo yo le voy a pagar 14 días? Y... No, entonces vos no le tenés que pagar los 14 días. Vos a esos 14 días, vos tenés que respetarle, no darle trabajo en esos 14 días y pagarle los días que en esos 14 días ella hubiese ido a trabajar. Si venía una vez por semana, le voy a pagar 2 días de vacaciones, pero le voy a otorgar esos 14 días como para que los goce. O sea, en esos 14 días no le voy a poder hacer que venga a trabajar. ¿Se entiende? Ha ido cambiando el tema, ha ido cambiando la sociedad, ha ido cambiando las relaciones y ha ido cambiando mucho el tema en relación al personal doméstico. De hecho, el doctor decía cómo han disminuido en todos estos años las relaciones de trabajo donde era personal sin retiro, es decir, con cama. Ya no son tantas como lo eran antes. Y lo que les voy a compartir es una opinión donde también viendo la experiencia de otros países. En otros países el personal doméstico no es tanto, son relaciones muy particulares. La sociedad está avanzando, las posibilidades modernas hacen que no sea tan necesaria para determinadas situaciones la ayuda doméstica de una persona, porque muchas veces lo hacen máquinas. Hay máquinas que limpian la pileta y el piletero ya dejó de ser tan necesario como lo era antes y realmente lo hacen muy bien. Hay situaciones que obviamente poco a poco esto va a ir siendo más accesible a todo el mundo. Y actualmente hay empresas que importan mucho de lo jurídico, donde ofrecen personal doméstico, pero no el típico, la bolsa de trabajo o el intermediario, no. Ofrecen un servicio de confianza donde ellos asumen el riesgo, digamos, de que permanentemente va a tener esa familia que contrata un trabajador doméstico o una trabajadora doméstica, y todas las situaciones que se puedan plantear las asume la empresa. Obviamente ya deja de estar bajo este régimen, porque este régimen es una de las cosas distintivas, que es el tema de la ajenidad del lucro. Y acá no podemos decir que hay ajenidad del lucro porque hay una empresa que se va a estar ocupando de brindar este servicio. Entonces, acá, en base a lo que decía Alejandro, ha ido cambiando, sin duda ha ido cambiando, va a seguir cambiando, y nosotros los abogados vamos a tener siempre trabajo en la medida que seamos creativos. No será esta legislación, será otra, pero el tema puntual de esta relación, como la ajenidad de lucro es el valor sustancial y que digamos es el pilar donde se apoya hasta el criterio de los jueces. Muchas gracias por la invitación a participar de esta actividad que ha
tenido un desarrollo, una temática que estaba invisibilizada, como era el propio trabajo en este sector de las mujeres. Es decir, mujeres en general son las que son ocupadas en estas tareas. Se calcula que el 98,5% de quienes se ocupan en el sector son mujeres, y además con una actividad que ha sido siempre menoscabada en cuanto a su implicancia económica, ya sea que fuese estar remunerada, como en el caso del sector que estamos hoy analizando, como también en la división sexual del trabajo, y que habitualmente los cuidados de personas y los cuidados de la casa y el mantenimiento del hogar han estado ligados al trabajo de las mujeres, y considerado como una actividad sin valor económico. Todos sabemos que esto no es así. Otra de las cuestiones que suelen plantearse es la resistencia a inscribirse, a registrarse las trabajadoras por tener pluriempleo o por tener algunos planes sociales que le impedirían conservarlos en la medida de tener un trabajo registrado. En líneas generales, las personas que trabajan en este sector, más del 70% lo hacen para un mismo empleador, ¿sí? Son normalmente jornadas que no exceden en su totalidad de las 35 o 40 horas semanales, y en este sentido también creo que el avance en materia de la ley que regulaba desde el año 56 esta actividad por la legislación que se sancionó en el 2013 ha sido un paso esencial, fundamental, para poder ir desarrollando una mayor registración, una mayor formalización de estas relaciones laborales, pero no es suficiente. Hay otras tantas actividades, sobre todo de difusión y de concientización de la importancia que tiene para estas trabajadoras el lograr el acceso a la formalidad. Hoy en día la evasión está penada, y si bien expresamente la nueva ley excluye la aplicabilidad de la ley de empleo, en algún punto el artículo 50 está aplicando, porque está duplicando el riesgo. Antes de la sanción de esta ley, el riesgo mayor del empleador era previsional. Hoy en día el riesgo mayor es el riesgo laboral, es decir, las indemnizaciones que se pueden derivar de un trabajo en negro. Quiero agradecer una vez más al doctor Álvaro Ruiz, a Alejandro Pizarret, que siempre están dispuestos a correrse hasta el colegio para darnos una mano, y más en este tipo de cosas donde, digamos, en cuanto al derecho laboral en casas particulares, ha nacido hace poco. Por favor, pido un aplauso para los doctores.